Panolti, Piali, Chicahuatica. Buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 10 de la noche en punto, hora del centro de México, y estoy transmitiendo para ustedes desde la colonia Centro de Rafael Delgado, Veracruz. Estamos en una nueva locación. Esa es la primera de esperemos muchas transmisiones que hagamos desde este bonito municipio de Rafael Delgado, Veracruz, un municipio nahuablante también, por cierto, así como lo es el municipio de Tequila, Veracruz. Pues bueno, ahorita estamos aquí transmitiendo desde Rafael Delgado, Veracruz, y los saludamos con mucho gusto en esta noche y esta transmisión en la cual esperemos que se estén sumando poco a poco y agradecemos que esté usted aquí en esta transmisión especial dedicada a la iniciativa POSHAC, esta iniciativa en la cual hablaremos de ella. Esta iniciativa se trata de ofrecer clases de la lengua náhuatl a bajo costo. Sabemos que hay muchas personas que quieren aprender la lengua náhuatl, pero no todas ellas pueden costearse el pago de un curso, y pensando en usted, pensando en esa persona que quiere aprender náhuatl pero no tiene lo suficiente en sentido económico para sufragar los gastos de un curso, bueno, pues entonces hemos creado esta iniciativa para así poder llegar a todas esas personas que quieren aprender náhuatl, que quisieran pagar clases, pero no pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, le doy la bienvenida a usted en esta transmisión. Ojalá nos esté viendo hoy, domingo 18 de septiembre de 2022. Si no es el caso, si nos está viendo ahorita ya quizás en la medianoche de todavía domingo para amanecer lunes, martes, miércoles, en el momento en que usted nos esté viendo, quiero decirle que aquí tenemos el primer comentario y que será el comentario fijado para este video. Allí tiene dos enlaces muy importantes, ¿de acuerdo? El primer enlace es un formulario para solicitar la integración a la iniciativa POSHAC. Si usted, amigo, amiga, que nos está viendo en este momento, aún no ha rellenado este formulario para solicitar, pues que se le tome en cuenta en esta bonita iniciativa, bueno, pues lo animamos a pulsar en el primer enlace, allí bajo precisamente la leyenda, formulario para solicitar integración a la iniciativa POSHAC. Una vez que lo haga, le vamos a pedir que utilice el segundo enlace, el enlace que dice chat de WhatsApp. Cuando usted utilice este enlace, se tomará usted una molestia, pero que nos ayudará muchísimo a poder brindarle a usted pues el trato que se merece. Si usted pulsa allí en el enlace de chat de WhatsApp, podrá de inmediato informarnos que ya ha rellenado el formulario y que está solicitando formalmente participar de esta interesante propuesta. Así que le agradecemos muchísimo que esté por aquí viendo la transmisión y saludamos pues a el compañero José Omar Francisco Naranjo, que ya está saludando por aquí, Chicahuatica, José Omar, Chicahuatica, y pues quien quiera que nos esté viendo, muchas gracias por estar aquí. Esta transmisión es para usted. Hemos invitado a todas las personas que rellenaron el formulario por medio de un correo electrónico que se les envió puntualmente para que asistieran a ver esta transmisión.
En este momento yo no voy a enviar mensaje alguno, yo no voy a enviar ningún correo. Agradezco pues que los que rellenaron el formulario y recibieron el correo se vayan uniendo a medida que vayamos avanzando en esta transmisión que va a durar algunos minutos. Agradezco que estén por aquí. Es muy importante que usted esté viendo esta transmisión, porque me preguntan, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser el otro? Y entonces les he mencionado, en la transmisión vamos a responder en vivo y en directo todas las preguntas, las cuestiones que tengan, dudas, comentarios, sugerencias. No podemos quisiéramos hacerlo, no podemos estar haciendo llamadas personales, chateando personalmente con las personas para afinar las dudas de cada uno de los solicitantes. Ya quisiéramos tener ese tiempo, ¿verdad? Así que hemos decidido dar este espacio por medio de esta transmisión para que, aunque usted aún no haya rellenado el formulario, pueda hacer sus preguntas y convencerse de esta iniciativa. Ojalá y muchas más personas se vayan uniendo a esta transmisión. Si no, esto será triste porque les impedirá saber algunos de estos pormenores. Y miren, esta iniciativa nace como un deseo de llegar a esas personas que nos han dicho muchas veces ya, es que yo no tengo dinero para pagar las clases. Porque la verdad es que, como un recordatorio, ¿no? El Shimomashti ofrece cursos de náhuatl, tanto grupales como individuales. Los costos, pues, por ejemplo, una clase individual de hora y media de duración cuesta 120 pesos mexicanos. 10 clases, se reduce un poquito el costo y cuestan 1,000 pesos. 10 clases, 1,000 pesos. Lo cual no es un costo gravoso porque pues aprender italiano, alemán, francés, pues vale eso y más, ¿verdad? Y bueno, hay que valorar las lenguas de nuestro país. Más aún porque no existen todas las herramientas que sí que existen en otros idiomas mayoritarios, ¿verdad? Así que entonces, bueno, nuestros precios están lo más accesibles posibles. Sin embargo, bueno, hay quien dice que yo no puedo pagar 100 pesos, 120 pesos por una clase. Y entonces está la opción de los cursos grupales que ofrecemos, como son el curso de gramática náhuatl Simoyolmashti y también el taller para estudiantes avanzados, que de hecho se llama Shimomashti, que por cierto va a empezar el próximo 3 de octubre, en una etapa más. Entonces, eso, pues las clases vienen saliendo en 50 pesos aproximadamente por sesión, son grupales, y pues el costo realmente es bastante bajo. Pero a pesar de ello hay personas que nos dicen, es que a mí no me alcanza para estar pagando 50 pesos por sesión. Ok, y entonces hemos hecho la pregunta, ¿sería capaz de pagar 10 pesos por una clase de náhuatl de hora y media de duración? Obviamente siendo esta en grupo. Y entonces pues la respuesta de bastantes personas es afirmativa. Ah, yo sí pagaría 10 pesos. Pero ¿cómo le podemos hacer? Miren, les cuento un poquito. El tiempo que un servidor dispone para enseñar a otros la lengua náhuatl, pues es valioso, ¿verdad? Ese tiempo lo podría estar utilizando para hacer cualesquiera actividad. Pero he dispuesto de mi tiempo para llegar a usted por medio de medios electrónicos, para así no limitarnos por fronteras, por distancias, y enseñarle a usted la lengua náhuatl. Pero no solamente es mi tiempo. Necesitamos, por ejemplo, este microfonito,
una cámara, una computadora suficientemente potente para poder utilizar las herramientas de enseñanza necesarias, estar al pendiente ahí de todos, hacer estas transmisiones informativas que teníamos la costumbre de hacer semana a semana, pues pagar el internet, pagar la energía eléctrica, la renta del lugar donde estamos trabajando. Entonces, y puesto que no recibimos subvención alguna de el gobierno, de alguna otra iniciativa privada, pues entonces nos vemos en la obligación de pues solicitar un pago por nuestra labor. Hay, hay personas que me han dicho, es que ustedes lucran con la cultura. Panolticino, por cierto, Juan Jaime, un gusto saludarle. Yohuatzintli, José Arturo, un gusto saludarles también. Y bueno, nos decían, ¿no? Es que ustedes se quieren hacer ricos, quieren enriquecerse con la cultura, están lucrando con la cultura. Y entonces, um, la situación es la siguiente. No, definitivamente no buscamos ganancia para enriquecernos. Y le voy a decir lo siguiente, usted amigo que me está viendo. Si un servidor y los colaboradores que aquí estamos, nuestra intención fuera hacernos de dinero sí o sí, Panolti, José Luis, Manuel, buenas noches. Eso, muchas gracias por estarse sumando a la transmisión. Por cierto, les agradecería mucho si la comparten para que otras personas se vayan enterando de esta iniciativa y puedan hacer sus preguntas. Por cierto, adelante. Si tienen alguna pregunta sobre la iniciativa, adelante. ¿Es ahora o nunca? Bueno, continúo. Si los que estamos aquí trabajando para usted en Shimomashti quisiéramos enriquecernos, pues entonces, en primera, enarboraríamos la bandera del mexicanismo, ¿no? Diríamos, no, pues que somos mexicas o de alguna otra tribu de estas históricas ancestrales y daríamos pláticas sobre el chamanismo, los tonales, amarres de tilma, temazcales, haríamos eventos para ir a visitar ruinas históricas y así por el estilo. Haríamos exactamente lo que hacen otras asociaciones, valernos de lo que causa morbo, ¿no? El, la ofensa histórica, ¿no? Que los españoles, que esto y que el otro, vendiendo cosas así. Y miren que eso sí deja dinero. Se mueven miles y miles por vender ideas falsas a las personas. Panolti Guillermo, bienvenido. Pero nosotros no le vendemos esto, no le vendemos mexicanidad, no le vendemos chamanismo, no le vendemos eh, ningún tema New Age, ¿no? Ningún tema artificial, ningún tema sustituyente. Aquí solamente queremos que usted aprenda náhuatl para que adquiera la herramienta necesaria para comunicarse con los nahuablantes y conocer un poquito mejor nuestra cultura viva. Sí, porque está viva, muy viva. Y bueno, así que entonces, descuide. Chicaguatica, Juan Luis, descuide. Nosotros no nos queremos enriquecer. Solamente, pues, necesitamos pagar algunas cositas, como ya les mencioné. Y entonces, por eso es que solicitamos también un pago módico por nuestras clases. Mire, y hablando de pago, vamos a hablar claros. ¿Cómo va a funcionar esto de la iniciativa Pushak? Mire, esto que les voy a leer a continuación forma parte del correo electrónico que se les envió a los solicitantes y dice más o menos así. Permítanme un segundo
Les voy a leer algunas de las particularidades que tendrá la iniciativa POSHAK. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo va a funcionar. Permítame un segundito, que estamos aquí. Correcto. Muy bien. Primer punto acerca de la iniciativa POSHAK. La iniciativa prevé la creación de grupos de 10 a 50 estudiantes, quienes compartirán el pago total de cada sesión de estudio. ¿Escuchó usted? La iniciativa prevé la creación de grupos de 10 a 50 alumnos. ¿Por qué de 10 a 50 alumnos? De hecho, de preferencia, el grupo ideal sería de 50 personas. La razón: si 50 personas toman clase, definitivamente por cabeza, por clase, tendrían que aportar únicamente 10 pesos. Si solamente fueran 10 personas las realmente interesadas, porque ojo aquí, estamos buscando personas realmente interesadas que demuestren compromiso con la iniciativa desde ya. Una forma de demostrar compromiso con la iniciativa, de hecho, es estando aquí en esta transmisión. Si usted no está viendo esta transmisión ni ahora ni nunca, entonces usted solito se está descartando. Otra forma de demostrar interés, pues, es mantenerse en comunicación con Shimomashti para indicar de su interés, viendo los correos que le estamos mandando, respondiendo los mensajes, colocando un número de WhatsApp. Por cierto, en el formulario, algunas personitas quizás no leyeron adecuadamente el formulario y pues bueno, no hemos podido comunicarnos con ellas. Pero bueno, continuemos hablando de este tema. Las personas que se junten, cuantas sean estas, hasta un límite de 50, van a cooperarse, van a armar la pushak, la bolsita. Al respecto de la bolsita, dice así: el costo por sesión será de 500 pesos mexicanos. Esto significa lo que mencionábamos hace un poquito. Si son 50 alumnos, pagarán 10 pesos por cabeza, por poner un ejemplo. Pero si solo son 10, pues tendrían que pagar 50 pesos para cubrir la cantidad de 500 pesos por sesión. Entre más, mejor, ¿verdad? Entre más, mejor. Eso significa, el grupo entero, sin embargo, miren, para protegernos a todos, el grupo entero deberá reunir la cantidad de mínima de 1,500 pesos mexicanos para acceder a las clases. Esto asegurará por lo menos 3 clases. 1,500 pesos mexicanos, 3 clases como grupo. Y entonces tendrán que ir juntando su dinerito. ¿Son obligatorias las cooperaciones? La respuesta es sí, será obligatoria. No vamos a poder darle la oportunidad a una persona que no desea pagar por clases. 30 pesos como mínimo para cubrir 3 sesiones de lengua náhuatl bien preparadas, con seguimiento de un maestro, con una estructura de un curso, a dársele continuidad a largo plazo,
vale más que 30 pesos, ¿verdad? Vale más que 10 pesos por clase. Pero bueno, hacemos esta facilidad, ¿no? Para que nadie se quede fuera. Pero obviamente, si una persona decidiera que no debe pagar por sus clases y entonces hace caso omiso a la cooperación que se está pidiendo, pues entonces no podría participar en esta iniciativa. No estamos buscando personas que no quieran poner nada de su parte. Agradecemos que de hecho el 100% de los que llenaron el formulario dijeron que estaban conscientes de que tenían que cooperar, pero que pues no podían hacerlo a gran escala, pero 10 pesitos sí que podían. Así que estamos contentísimos con eso. Todos ustedes están conscientes de lo que implica y están dispuestos a colaborar. Eso es muy bueno. ¿Qué sucederá si se exceden los 1,500 pesos? Por ejemplo, por la emoción se juntan, vamos a decir, vamos a exagerarle un poquito, 5,000 pesos, ¿va? Bueno, ¿qué significa esto? Que un servidor va a dar 3 clases y ya me gané 4,500 pesos extra, perdón, 3,500 pesos extra. No. Si el grupo determinado juntara en la primera bolsa 5,000 pesos, otra vez como ejemplo, pues significaría que tendrían 10 clases aseguradas. Sí, seremos totalmente transparentes. ¿Y cómo es que vamos a lograr esta transparencia? Evidentemente no podemos publicar en esta página, ni en Instagram, ni en ningún otro lugar de dominio público, datos sobre nuestra contabilidad. Sería contraproducente. Pero entonces, ¿cómo podrá usted estar seguro de que estamos manejando cualquier recurso que nos llegue de forma transparente, legal, honesta? Bueno, hemos preparado el sistema de coordinadores. El sistema de coordinadores. ¿Qué es esto del sistema de coordinadores? Bueno, por lo menos 2 de los miembros de cada grupo, por lo menos, fungirán como ayudantes del maestro en este sentido. Uno de ellos será el coordinador de participaciones. Este llevará un registro de las participaciones en clase y después de clase de cada alumno. Si alza la mano para participar, si contesta cuando se le pide y si hace las tareas que se pedirán para después de clase. El coordinador se encargará de llevar este registro para saber qué estudiantes realmente están interesados en aprender. Ya estando dentro de el grupo, pues bueno, será cuestión de aprender, aprovechar la oportunidad. En caso de no participar, se tomaría este como un punto para revisar la pertenencia al grupo de este alumno. Con este punto en su contra, podría decidirse que ya no forme parte de él. Así que se contarán la asistencia y la participación. Luego estará el segundo ayudante, que será, vamos a denominarlo el tesorero. Pero él no va a manejar dinero. Lo que sí que va a manejar serán los datos al respecto del dinero. Será una responsabilidad muy importante, lo sé, lo entiendo. El tesorero recibirá por medio de quizás un chat de WhatsApp especial, por ejemplo, los vouchers o comprobantes de depósito o transferencia de cada uno de los alumnos.
Van a decir, tesorero, maestro, deposité 20 pesos. Me alcanzó para eso. Correcto. Apuntamos. Y así, esto servirá para dos cosas. El tesorero sabrá cuánto dinero se ha recabado por el grupo. Si han sido 100 pesos o si han sido un poquito más. Pero también, y esto muy importante como medida de evaluación, qué alumnos están cooperando y qué alumnos no. A todo esto, ¿hay un límite de cooperación? Bueno, la verdad es que no. Hay un mínimo, que sería entonces de llenarse la cantidad suficiente, por lo menos 10 pesos por sesión. Dijimos, eso significaría 30 pesos para empezar, ¿verdad? Porque serían 3 clases, 3 sesiones. 30 pesitos como mínimo. Igual esto ayuda porque, según tengo entendido, el sistema bancario no permite dar donaciones demasiado pequeñas o hacer transferencias demasiado pequeñas en algunos lugares, según el banco. Porque digo, también vamos a tener, esperamos tener interesados del extranjero. Entonces, un mínimo sí que hay. Pero, ¿y si me estorban unos 500 pesitos? Por decir algo, no creo que eso suceda, pero vamos a poner esta situación, ¿no? Bueno, pues entonces, la persona que desee donar más, ¿no? Por ejemplo, no donará 30, donará 40 o 35 pesos, ¿no? Pues que los done. Y así hay la posibilidad de entonces hacer crecer esa bolsita y el grupo tomará la decisión acerca de qué se hace con los fondos. Aunque lo que es posible que suceda es que alguien no pudo dar los 30, pudo dar 20 en la segunda, ¿no? La segunda tandita de la cuarta a sexta clase. Y pues bueno, el que dio un poquito más se va a igualar, ¿no? Y se va a complementar las cooperaciones. Para eso se creó esta cooperativa, porque es una cooperativa. Pero, retomando el tema de los coordinadores, no tendrá por qué haber preocupación de que los fondos vayan a desaparecer o que no se vayan a tomar en cuenta para lo que son. Porque la cuenta bancaria que se estará abriendo para esta iniciativa será de uso exclusivo para la iniciativa PUSH. ¿Sí? En esta cuenta bancaria no se harán movimientos que no tengan que ver con la iniciativa PUSH. ¿Sí? Todas las entradas que se harán por medio de los alumnos serán para la iniciativa PUSH. Así que entonces los datos ahí de las transferencias se van a mantener limpios. Así que vamos a tener transparencia. Eso sé que es muy importante. Sé que quizás nadie lo mencionó directamente, pero es obvio que es una de las preocupaciones. Queremos apoyar la iniciativa PUSHAC, dirá alguno, pero ¿qué va a suceder con el dinero? Sí, porque de pronto, pues, algunas personas no conocen nuestro trabajo, no saben que ya tenemos más de 2 años trabajando con las clases de náhuatl y que siempre hemos cumplido con las clases. Siempre hemos estado allí, a pesar de que han pasado cosas un tanto inesperadas, como enfermedades y cosas por el estilo, pues hemos estado trabajando para usted más de 2 años. Así que tenemos experiencia, calidad de nuestra enseñanza y le ofrecemos esto. Pero además, no solamente le vamos a empeñar nuestra palabra, sino que en esta iniciativa en la cual vamos a manejar más personas que antes, queremos que por medio de la ayuda de usted mismo, esta iniciativa sea lo más confiable posible. Así que, bueno, ya tengo prácticamente media hora hablando con usted. ¿Quién se atreve a lanzarnos la primera pregunta al respecto de la iniciativa? Les agradezco a las personitas que están aquí de espectadores y que han compartido ya la transmisión. Les solicito por favor que quien no lo ha hecho,
comparta la transmisión, la comparta con otras personas para que, aunque no la vean exactamente hoy, sí que la vean, porque nos hacen falta personas. La verdad es que la respuesta a la iniciativa ha sido buena, pero podría ser mejor, ¿de acuerdo? Y miren, ahorita estamos muy poquitos en la transmisión, así que eso significa que hay personas que quizás no están del todo interesadas, aunque sí que hay algunas personas que nos informaron que no podrían ver la transmisión en vivo. Esperemos que entonces los números de visualizaciones mejoren con el paso de los días. Pero bueno, en este momento le vuelvo a invitar a ustedes que están viendo esta transmisión, a los que me están viendo en este momento, preguntas, por favor, al respecto de la iniciativa. ¿Algún tema que no hayan entendido bien o algo del cual no hayamos hablado aún? Alberto Carrillo, un gusto saludarle. ¿Quién dice yo? ¿Alguna pregunta que tengan en cuanto a lo que significará la iniciativa PUSHAC? Pueden preguntar muchas cosas que no hemos dicho, como por ejemplo, ¿cuándo empezarían las clases? Pero a ver, si nadie me pregunta, yo no lo digo. Pregunten, pregunten. No se cobra por las preguntas. Adelante, por favor. Si no, pues ya me voy a hacer la dormición, ¿no? La cochilistli. Yo encantado, ¿eh? Aquí estoy para servirles. A ver, muy bien. De acuerdo, ahora sí. Nuestro primer participante de la noche. Les saludo a mi estimadísimo Manuel Gasca. Correcto. Manuel Gasca dice, ahora sí, ¿cuándo y en qué horario serán las clases? La respuesta es la siguiente. Tenemos planeado que las clases sean dominicales en un horario nocturno. Sin embargo, esta es solo una opción. Podría ser prácticamente en cualquier día de la semana, siempre y cuando el horario fuese nocturno, quizás después de las 9 de la noche. Quizá. Si bien esto, la cuestión del horario, lo vamos a someter a una encuesta. Así como hemos creado el formulario que está, por cierto, les recordamos, en el comentario fijado de esta transmisión, para solicitar la pertenencia, la inscripción a la iniciativa PUSHAC, así también vamos a hacer un formulario en el cual se van a proponer días y horarios para que se efectúen las clases. Las sesiones durarán 1 hora y media cada una. Así que entonces, pues en el horario que sea va a durar 1 hora y media, para que también lo tenga usted en cuenta. Así que día exactamente cuál aún no lo tenemos. Lo vamos a someter a una encuesta. ¿Cuándo estarían iniciando las clases? Bien, nuestro plan es que pudiesen iniciar, por ejemplo, el 2 de octubre. Definitivamente nuestra intención es que inicien en la primera semana de octubre. Escuche usted bien. Iniciar las clases es nuestra intención que sea en la primera semana de octubre. El plan es que sean por la noche para que aquellos que trabajan durante el día puedan beneficiarse de ellas sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces ahí está.
Creo que más o menos ya tienen la respuesta a sus cuestionamientos, especialmente usted, Manuel Gasca. Así que estén pendientes, también Juan Luis, ya saben, iniciamos en octubre. ¿Cuándo y a qué horas exactamente? Lo someteremos a encuesta. Pendientes de la publicación del formulario, por favor. Ahora, en cuanto a ver, abandonar las clases por fuerza mayor, ¿está pensado? Pues bueno, eso no sería nuestra cuestión, ¿verdad? Uno quisiera que los estudiantes continuaran. Por cierto, a ver, ¿alguien ha preguntado al respecto de ello? Me parece que aún no. Pero creo que sí, la duración de las sesiones ya está, ¿no? Duración de las sesiones, hora y media. La pregunta que hace José Juan Jaime y el comentario que hace José Omar me parecen muy puntuales, porque se tienen que ver. Les explico. Páusenle tantito en los comentarios, por favor. Ahorita les digo cuando otra vez, ya que hayamos visto el resto, ¿va? Porque sí, muchas gracias de verdad, porque se pusieron participativos. Eso, muy bien. Muchas gracias. Bien, explico. Que un alumno tenga que dejar el curso, pues uno no quisiera. Pero pues a veces la salud nos lo va a impedir. Alguien quizás obtenga un trabajo ahora en el horario de clase y pues tendrá que despedirse del grupo, lo cual será triste. Y pues no podemos impedir que alguien deje el grupo. Pero sucede que puedes darse el caso de que iniciemos con un grupo de 50 alumnos y con el paso de las semanas se vayan quedando 40, 30, 20, 10 y luego 2, ¿no? ¿Qué pensamos al respecto de esto? Bueno, sería tristísimo, ¿verdad? Más porque este tipo de iniciativas dependen que el costo sea totalmente reducido, depende de que se mantenga un número suficiente de alumnos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, se me ocurren dos soluciones. Una, directamente tendríamos que llegar a un acuerdo especial con los estudiantes restantes, pero eso no debería de ser necesario. Yo le pido a usted que está viendo esta transmisión, que está enterado de la iniciativa POSHAC recientemente o desde el momento que durante la semana la anunciamos, que si usted quiere formar parte de esta iniciativa, lo haga comprometiéndose con usted mismo y con sus demás compañeros, de que a menos que sea, como dice el compañero Juan Jaime, causas de fuerza mayor, no va a abandonar de manera temprana el curso, porque eso perjudicaría a sus compañeros. Así que, quien desee entrar en esta iniciativa, le solicitamos encarecidamente que lo haga comprometido con la causa. ¿Quiere usted aprender? Va a aprender. Y créame, nos preocupamos muchísimo porque las clases sean amenas e interesantes. Le aseguramos, le garantizamos que al finalizar cada clase, usted lo hará con la sensación de que aprendió algo no solamente nuevo, sino importante. Correcto. Así que, entonces, ya tenemos respuesta a estas preguntas. Respecto a los contenidos de las sesiones, ¿compartir algún programa temático? En su momento lo haremos. Que sepan que seguirá la estructura de los demás cursos de Shimomashtik, es decir, nuestros cursos están orientados, primero que nada, a conocer y reconocer la estructura gramatical de la lengua náhuatl y después
a su práctica. Ujú. Primero, estructura gramatical, que es lo que nos hace falta mucho. Por cierto, esto incluye una invitación a los que ya son nahuablantes. No les haría para nada daño que tomaran el curso, aún ya siendo nahuablantes, porque los ayudará a conocer mejor su idioma y a saber por qué se dicen las cosas así, cuál es el orden, e inclusive, ¿por qué no? Después así podrán enseñar a otros. Eso no nos molestaría, al contrario, nos llenaría de orgullo. Bien, a ver, otra pregunta que tengamos por aquí. Guillermo Alarcón González dice, ¿de qué manera puedo apoyar la iniciativa? El señor Guillermo a este momento está tomando clases individuales. ¿Cómo puede apoyar la iniciativa? Bueno, pues si lo lleva a gusto, sí que puede hacer una donación, aunque no asista a clase. Usted y quien quiera que esté viendo esta transmisión, si usted ya sabe náhuatl o no tiene tiempo definitivamente para aprender náhuatl, pero está interesado en que otras personas aprendan náhuatl a bajo costo, bueno, pues con toda confianza puede también efectuar una donación a la iniciativa Poshak. Y entonces, esta donación se hará saber al grupo. Y entonces, el grupo se beneficiará de esto aumentando el número de clases que tendrá asegurada. Y bueno, definitivamente, si usted en su corazoncito siente esa necesidad de apoyar y puede hacerlo, no es algo que sea pesado para usted, adelante. Un servidor y los que estarán tomando clase se lo agradecerán muchísimo. Entonces, ya sabemos, ¿no? Duración de las sesiones, 1 hora y media. ¿Cuándo empezamos? En octubre. ¿En qué día y en qué horario? Se someterá a encuesta. ¿Qué pasará si un alumno tiene que abandonar el curso? Pues ni modos. Pero estamos pidiendo que, de ser posible, mantengamos el compromiso con las clases. Ahora bien, esta pregunta es importantísima. La última que ya tenemos. Por cierto, pueden volver a comentar. Se abren otra vez los comentarios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya nada más me queda una por contestar. Muchas gracias a todos los que han preguntado. Adelante, más preguntitas. Más preguntitas. Si algo no les ha quedado claro, adelante. Por favor, si no hemos tocado algún tema importante, favor de preguntarlo aquí y ahora. Porque, pues en otro momento quizás me cueste un poquito más hacerles un espacio. Y mejor ahora porque así se enteran todos cuando vean la transmisión. Pregunta Juan Luis. ¿Las clases inician desde cero? ¿No hace falta tener conocimiento alguno de la lengua? La respuesta es, en efecto, las clases iniciarán desde cero. La invitación para formar parte de la iniciativa y obviamente beneficiarse de las clases es para todos. Y esto implica que vamos a empezar desde cero. Pero repito, si usted ya tiene algún conocimiento de la lengua náhuatl, si usted de hecho es nahuablante, aún así le recomendamos que tome el curso. Porque la forma en cómo damos estas clasecitas, le aseguro que en ningún lugar hay algo igual. Hay otros maestros muy buenos, cada quien con su método. Varios de estos, de hecho, están utilizando un mismo método. El método que utilizamos en Shimomashti es único y especial. Así que, definitivamente le recomendamos tomar el curso. Repito, iniciaremos desde cero, pero tanto estudiantes nuevos como avanzados y de hecho nahuablantes se beneficiarán de él.
Muy bien. ¿Algo más que deseen preguntar? Estamos aquí para servirles, para contestar sus preguntas. Muchas gracias a todos ustedes los que han hecho sus comentarios y sus preguntitas. ¿De acuerdo? Así que entonces, ahí estamos. Sí, por cierto, por si no quedó demasiado claro, José Arturo, sí vamos a compartir algo así como un temario de cada etapa, porque serán varias etapas. A ver si alguien pregunta al respecto de la duración del curso. Creo que es eso. La duración total del curso, justo acaba de preguntar Juan Jaime. Eso. Ya sabía que era el autocorrector. No se preocupe, Juan. Duración total del curso. La pregunta más interesante que ya nos habían por allí hecho en privado y dimos una respuesta, pero queremos hacerla pública. Y esto me emociona. La duración total del curso será de un año natural completo, dividido en por lo menos 2 etapas de 6 meses. Nuestra intención es que el curso dure un año entero. La razón: aprender náhuatl no es como hacer enchiladas. Aprender náhuatl implica dedicación, continuidad. Y para lograr esta continuidad tan necesaria, el curso está planeado para que dure un año natural entero. ¿Incluirá vacaciones? Quizás alguien se pregunte. Sí, claro, por supuesto. Habrá algunos descansos, pero el plan es que dure un año. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta dónde llegará? El último tema es el regreso de Quetzalcóatl, mi estimado José Mar. No es cierto. Este, recuerden que no vamos a ver ese tipo de cosas. Entonces, nuestro plan es que llegue a, primero, es ver la estructura gramatical del idioma y después práctica de este en diversas dinámicas que estaremos haciendo. ¿Sí? Cultura náhuatl, sí, porque el idioma lleva cultura. Lectura de códices, no, en absoluto. No, no y no. No estamos aquí para ese tipo de cosas. Hablar de náhuatl clásico o náhuatl antiguo, temas de dioses y reyes, la caída de Tenochtitlan, la fundación de Tenochtitlan, este tipo de cosas que venden, no lo vamos a ver en absoluto. Lo siento mucho si usted buscaba algo de esto, que un día vayamos a ver de medicina tradicional, de chamanismo y de temazcal, jamás, ¿no? Por las dudas, ¿no? Por si surgen más preguntas al respecto de esto, definitivamente no. No tenemos planeado esto. La práctica de la lengua en cuanto a lectura, en cuanto a conversación, todo serán de temas cotidianos, contemporáneos, vivos, auténticos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ofrecer dentro del plan de estudios de este curso que, como ya saben, durará un año entero. Uh-huh. Así es. Y por cierto, tenemos planeado que durante este año vamos a trabajar de forma intensiva en crear una extensión del ya conocido manual, breve manual de gramática náhuatl, el manual Shimoyolmashti. Tendrá una versión extendida que entregaremos precisamente el próximo año. En octubre del año 2023 presentaremos la obra completa. Con la ayuda de ustedes, pondremos en práctica este manual extendido durante las clases para que cuando finalice el curso 1, podamos decir, de cierto, funcionó. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Aún tenemos unos 10 minutitos para contestar sus preguntas. Muchas gracias por su participación a todos los que ya han hecho alguna pregunta. Muchas gracias también por compartir la transmisión a otras personas y esperemos que la vean otras personas. Por cierto, si usted está viendo esta transmisión día lunes, martes, utilice el formulario aquí en el comentario fijado, solicite su integración a la iniciativa Pushak y luego utilice el chat de WhatsApp para hacernos de conocimiento que ya ha solicitado su integración y también para preguntar alguna otra duda, ¿sí? Porque pues va a ser muy complicado que veamos sus comentarios en algún otro día de la semana. Por eso ahorita les abrimos este espacio. Hoy, domingo 18 de septiembre, es el momento. En la escritura se usará la que propone el Leinali y la escritura clásica, ninguna de ambas. Recuerden que Shimomashi utilizamos la escritura práctica, que media entre ambas. Obviamente, si alguien ya está acostumbrado a utilizar algún otro sistema de escritura, será libre de utilizarlo. Pero aquí en Shimomashi utilizamos la escritura práctica. No hay más. ¿Sí? Porque si no, tenemos que andar haciendo adaptaciones a cada rato. Y no es nuestra intención detenernos en este tema. Pero gracias por la pregunta. Es bueno que tengan este tipo de preguntas, ¿verdad? Recuerden, si conocen a alguien más que les haya comentado en algún momento que tenía muchas ganas de aprender náhuatl, pero que en el grupo de WhatsApp donde está, en el grupo de Facebook, no aprende mucho porque todo el mundo quiere enseñar, porque no se distingue entre variantes, porque el maestro deja de estar en el chat. Bueno, aquí no va a haber ese problema, ¿sí? Aquí el aprendizaje va a ser sistematizado y continuo. Ya lo escuchó usted antes. Un año vamos a estar dedicados a usted para enseñarle lo más que se pueda de la lengua náhuatl, de forma sistemática, organizada y continua. No se preocupe, no va a haber un abandono del curso. Estamos pidiendo alumnos comprometidos porque el maestro, un servidor, está comprometido con usted, con su aprendizaje. ¿Alguien más tiene alguna pregunta al respecto de esta iniciativa? ¿Alguna pregunta que se le venga a la mente? Recuerde, si al terminar esta transmisión aún de pronto le surge alguna duda, bueno, pues ahora la recibiremos por medio del WhatsApp. Y allí entonces vamos a hablar. A ver. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por darnos, por medio de su comentario aquí, su palabra de compromiso para que este proyecto vea la luz. Porque voy a serle sincero a usted. Estamos en la orillita de que pueda ver la luz la iniciativa Pushak. Pero también en la orillita de que no vea la luz. Porque recuerden, depende de que haya suficientes alumnos, no 50, con 30 estaría bien, pero que todos estos estén de acuerdo en poner su granito de arena para la bolsita, la cooperativa Pushak, y pues entonces que se pongan de acuerdo con los horarios. Así que por favor,
Aún es tiempo de compartir la iniciativa. Compartan este video, compartan las publicaciones sobre la iniciativa Pushak que estaremos poniendo todos los días aquí. Así que, por favor, adelante. Me suena muy extraño sus comentarios, José Omar, pero los tengo que tomar en cuenta. Si alguien publica algo que no tenga que ver con la lengua náhuatl, adopción de mascotas, rituales, política, etcétera. José Omar, la iniciativa Pushak no es un grupo de WhatsApp, no es un grupo de Facebook, no es un chat de Telegram, no. La iniciativa Pushak son clases dirigidas por un maestro, con temas elegidos por el maestro, dirigidos por el maestro, son clases. Las participaciones de los alumnos tendrán que ver con el tema que se esté tratando durante clase. No hay espacio para divagaciones. Así que no se preocupe por eso, José Omar, o cualquiera que esté viendo esto, no. Si alguien quiere aprender otro tipo de cosas que no sea exclusivamente lengua náhuatl, bueno, pues la iniciativa Pushak no es para él. Aquí vamos a aprender náhuatl y solo náhuatl, y no va a haber problema de que haya spam en los grupos de WhatsApp que se van a formar, porque solamente podrán mandar mensajes los encargados. Si no, no será como ir al mercado. Serán clases dirigidas. Por eso es que estamos haciendo la invitación a esta iniciativa, porque repetimos, serán un curso estructurado, continuo, sistematizado. No es hoy me amanecí de este humor y entonces vamos a ver lo que soñé. No, todo va a seguir un plan previamente fijado. Así que no se preocupen. Don't worry, amo Shimoteki Pachucan. ¿Alguna otra pregunta? Para terminar, ¿quién dice yo? ¿O ya están todas sus dudas cubiertas? Recuerden, todos los que han llenado el formulario, vamos a crear otro pronto y lo vamos a publicar aquí en Facebook. También vamos a publicar en Instagram el anuncio, pero debido a que Instagram no nos permite compartir enlaces, entonces solamente va a estar disponible en Facebook. En YouTube vamos a subir esta transmisión a YouTube para que las personas que no utilizan Facebook, por la razón que sea, pues se enteren. Esa transmisión pues se queda grabada, la vamos a poner en YouTube. Y agradeceremos, sin embargo, si usted nos está viendo ahora mismo en YouTube, por favor utilice el chat de WhatsApp para hacernos llegar sus preguntas. Va a ser un poquito complicado que lo atendamos de forma expedita en los comentarios, ¿sí? Porque entramos poquito, pero lo vamos a intentar, claro que sí. Pero lo mejor, si usted quiere que se le responda algo rápido, WhatsApp. Aquí en el comentario fijado en Facebook está el chat de WhatsApp, en Instagram y en YouTube también está el enlace a nuestro chat de WhatsApp, que siempre está abierto. Muy bien, pues al parecer ya no hay más preguntas, entonces damos por concluida. A ver, ¿qué dice? No, hombre, ni Mitztlazocamatelía, Tehuatzi, José Arturo, Ampacualzi, Motlachtol, Juan, ni Mitztlazocamatelía, ni Cantica, Juan, Techpalehuia, Techcaqui, ni Yolpaqui, Techihueque. Muchísimas gracias, José Arturo, por tus buenas palabras y gracias por compartir esta iniciativa a otras personas que ojalá se beneficien de ella. Porque sabemos que hay mucha gente que quiere aprender náhuatl. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Con esta iniciativa. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Esto fue
una reunión informativa, transmisión informativa sobre la iniciativa Pushak, clases de náhuatl a bajo costo, dirigidas por un maestro nahuablante que vive aún en una comunidad nahuablante, ahora saludándolos desde el municipio de Rafael Delgado o San Juan del Río, Veracruz. Que pasen muy buenas noches. Shipanokan Secualen Yowatzintle, Timotasque. Nos vemos muy pronto. Manténganse por favor al pendiente de las publicaciones de Shimomashti en Facebook y en Instagram, para que así estén al tanto de los avances de la iniciativa. Y recuerden, el día de mañana nos comprometemos a que el día de mañana, 19 de septiembre del 2022, publicaremos la encuesta para resolver de una vez el día y la hora en que se llevarán a cabo las clases. Pasen muy buenas noches. Gracias por ver y compartir esta transmisión. Hasta la próxima.